Experto en finanzas de Pacífico Business School, con quien vamos a analizar la coyuntura económica de nuestro país. Jorge, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Esta semana hemos empezado con una información verdaderamente preocupante. 5 bancos peruanos, por lo menos, habrían tenido menos ingresos que el año anterior y además una calificadora de riesgo les habría reducido la calificación a 5 entidades bancarias peruanas y además a 2 entidades financieras estatales muy importantes para el desarrollo de nuestra economía. ¿Cómo ves este panorama? Paco, buenas tardes, gracias por la invitación. Es cierto, lo que sucede es que ya el día viernes Standard & Poor's, que es una de las clasificadoras de riesgo internacional, le había bajado la calificación a la deuda peruana, o sea, al país, ¿no? Y eso trajo como consecuencia de que obviamente por gravedad cayó también o salpicó esta mala calificación a los 4 bancos más importantes del país, a un 5.º banco que es el banco para microempresas más importante también, y a 2 entidades estatales como el Fondo Mi Vivienda y COFIDE, ¿no? Y eso tiene que ver con la baja calificación al Perú. Ahora, ¿qué significa esto? La calificación crediticia es algo así como tu reporte, lo que la gente llama Infocor, ¿no? Como tu reporte crediticio, ¿no? ¿Qué tan buen o mal pagador podría ser en el futuro? Entonces, y se califica con una nota, como ponerte una nota en un examen, ¿no? El Perú tenía para Standard & Poor's una nota de 13, o sea, todavía estábamos aprobados con 13, que es el triple B+, y nos han bajado a 12, o sea, triple B a secas, digamos, ¿no? Todavía estamos aprobados, pero evidentemente hay un temor de que en algún momento pasemos a lo que se llama, bueno, a lo que se llama bonos basura, lo que se llama calificación fuera del grado de inversión, ¿no? Que ya sería pues, que nos pasen por debajo de triple B menos. Entonces, ahora, eso es peligroso. Sí, ahora Jorge, ¿cuáles son las consecuencias por las cuales hemos llegado a esta situación? Es mejor dicho, ¿cuáles son las causas por las cuales se ha decidido bajarle la calificación a estas entidades bancarias y a estas otras 2 entidades financieras estatales, lo que evidentemente va a impactar en el bolsillo de todos los peruanos en la medida que se va a encarecer el crédito en nuestro país? Sí, básicamente la consecuencia de esta calificación de los bancos es la calificación del país. Y esa a su vez, la razón por la cual nos bajaron la nota fue digamos, el estancamiento político del país, según lo que dice el mismo Standard & Poor's, ¿no? Ellos textualmente comentan que el persistente choque político en Perú está exacerbando pues, digamos, el clima y está espantando las inversiones, ¿no? El clima político lamentablemente nos está jugando una mala pasada. Ya había pasado el año pasado, Paco, en las otras 2 calificadoras importantes que son Fitch y Moody's, ya nos habían bajado la nota también. Nos habían bajado lo mismo, de 13 a 12. Solo faltaba Standard & Poor's que no lo había hecho y ahora, bueno, las 3 calificadoras nos han bajado digamos, la calificación en 6-7 meses, ¿no? Y eso preocupa porque evidentemente hace que sea más caro para los bancos locales y para cualquier empresa pedirse un crédito afuera, porque como país somos más riesgosos y eso encarece a su vez los préstamos que nosotros tomamos como personas o como emprendedores en las entidades financieras, ¿no? Ahora, vamos a centrarnos específicamente en lo que compete a COFIDE y al Fondo Mi Vivienda. Son 2 entidades estatales cuyo riesgo también ha sido, o cuya calificación ha sido degradada por Standard & Poor's y eso evidentemente va a impactar en los bolsillos. En el caso de COFIDE, de emprendedores y en el caso del Fondo Mi Vivienda, de personas que en estos tiempos decidan acceder a un crédito hipotecario para poder hacer realidad el sueño de la casa propia. Sí, mira, COFIDE es lo que se llama un banco de segundo piso, le presta a los bancos para que a su vez estos presten a los emprendedores, como lo que tú mencionas. Y Fondo Mi Vivienda lo mismo, ¿no? Da dinero al sistema financiero para que hagan vivienda social. El crédito Mi Vivienda, techo propio. Entonces, al bajarle la calificación a ambos, va a ser más caro el dinero que le van a prestar esas entidades a los bancos, los cuales a su vez van a incrementar las tasas de interés de los préstamos hipotecarios para el caso de Fondo Mi Vivienda y de los créditos para emprendedores y otros más en el caso de COFIDE, ¿no? Lo cual ya se estaba viendo, Paco, o sea, ya las tasas de interés de los préstamos hipotecarios, de los créditos personales, de los créditos para emprendedores, estaban subiendo por el tema de la tasa de referencia del Banco Central, que estaba subiendo, y por el encaje bancario que también estaba incrementándose en los últimos meses. Entonces ya venía subiendo y esto pues es, digamos, un acelerador más del incremento de tasas de interés
lo cual me preocupa, ¿no? Hay varios factores que hacen que la tendencia sea que sigan subiendo las tasas de interés los próximos meses. Claro, ahora hay que explicarle al público que el incremento de la tasa de interés por el BCR era precisamente con la intención de frenar la inflación que está por encima del rango meta que se había planteado el Banco Central de Reserva. Sin embargo, esta situación es un factor externo que va a complicar aún más el panorama económico en nuestro país. Correcto, el Banco Central lo que hace es, una de sus funciones es controlar la inflación, ¿no? Entonces, en abril de 2020, cuando estábamos en plena cuarentena de 107 días, el Banco Central bajó su tasa a su mínimo histórico de 0,25, justamente para darle liquidez a la gente, darle dinero a la economía. Pero desde agosto del año pasado empezó a subirlo gradualmente, ¿no? De 0,25 a 0,50, después a 1, a 1,5, a 2 y así. Y hace un par de semanas lo subió a 4% para justamente que no haya tanta plata en la economía y que se pueda controlar la inflación. Pero eso trae como consecuencia que suban las tasas de interés, ¿no? Eso era una realidad que ya se veía viniendo. Para que tengas un ejemplo, Paco, los créditos hipotecarios en soles, antes de la pandemia, al cierre de 2019, tenían una tasa promedio de 7%. En algún momento del año pasado bajó hasta 5,80 y tantos, 84, 85. Ahora, hace un par de semanas ya superamos nuevamente el 7%. Ha venido subiendo progresivamente por el entorno político, pero este tema del Banco Central ha hecho que sigan subiendo y lo que se prevé pues a que llegue a niveles de más de 7,5% en las próximas semanas, justamente por ese tema de la calificación crediticia, ¿no? Claro, ahora hay que hablar también de la decisión de la Reserva Federal norteamericana de elevar en un primer momento de 0,25 su tasa precisamente de referencia, ¿no? Esto evidentemente va a hacer que el precio del dólar se incremente y mi pregunta es cómo nos protegemos frente a este factor completamente externo y que evidentemente no va a ser esta única alza. El Tesoro de los Estados Unidos ha advertido que se van a producir por lo menos 4 alzas más en los próximos meses. Sí, el dólar es la variable más impredecible del sistema, ¿no? No depende no solo de factores internos, sino, como tú bien mencionas, de factores foráneos como la tasa de interés de la Reserva Federal, que ya se estima que puede subir hasta 9 veces este año, y eso implicaría pues que los inversionistas salgan del Perú y se vayan a instrumentos de Estados Unidos, lo cual pues aumenta el tipo de cambio. Y la idea aquí es lo que se llama el calce, ¿no? Si yo gano en soles, deberían de darme en soles, porque si me endeudo en dólares, a veces me puede perjudicar el tipo de cambio y otras veces complicar, ¿no? Otra vez beneficiar, pero ¿para qué depender de una variable que no puedo controlar? Si gano en soles, debería tener mis deudas crediticias en soles y también mis deudas no financieras como los alquileres, por ejemplo, que tengo en mi local comercial o en mi casa o en mi departamento, tenerlos en soles y gano en soles para no depender, repito, de esta variable. Ahora, si gano en dólares, pues podría ponerlo en dólares, en la deuda, pero lo ideal siempre es que sea en la moneda en la que recibo mis sueldos para tener predictibilidad de cuánto tengo que pagar de cuota o de alquiler los próximos meses o los próximos años. Ahora, Jorge, esta situación del encarecimiento de los créditos y esta situación con el Fondo Mi Vivienda en particular podría provocar, bajo alguna circunstancia, la desaceleración del sector construcción, lo cual evidentemente es una de las piezas más importantes del motor económico de nuestro país. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, en realidad la subida de tasas de interés va a ser progresiva. Yo creo que igual el Fondo Mi Vivienda podría, por ejemplo, aguantar un poco ese incremento de su calificación crediticia y no subir tanto las tasas de interés a las cuales le prestan los bancos para que estos a su vez entreguen los créditos hipotecarios de vivienda social. Así que esperemos que no haya un impacto muy fuerte. Ahora, hay que tener en cuenta también, Paco, que hay, digamos, una demanda enorme de vivienda, ¿no? De cualquier manera, por más que suban las tasas, es muy probable que los créditos hipotecarios se mantengan al alza. Son los créditos que más subieron, porcentualmente hablando, durante la pandemia, versus los créditos de consumo, a pesar de la crisis, por esta alta demanda. Entonces, esperemos que no golpee tanto, pero más allá de eso, definitivamente va a encarecer el bolsillo de las familias porque va a hacer que las cuotas de los créditos hipotecarios sean más caras y en todo caso va a afectar el presupuesto familiar, ¿no? Que es súper importante. Ahora, vayamos a lo más macro. Jorge, yo quiero preguntarte si es que esta situación de reducción de calificación de riesgo de nuestro país, sumado a los factores externos y a todo lo que estamos viviendo, incluida la coyuntura política, podría provocar una desaceleración de la economía fuerte en nuestro país. Definitivamente, porque, a ver, el hecho de que nos bajen la calificación crediticia ahora ya a las 3
clasificadoras más importantes del Perú, porque antes eran 2 de 3, pero ahora se alinearon las 3, y que estemos muy cerquita a perder el grado de inversión. Como te digo, estamos con nota de 12, y digamos, nos pueden bajar a 11 y después ya nos jalan. Podría generar desincentivo a la inversión, ¿no? Sobre todo a la inversión privada. Los inversionistas foráneos, muchos tienen la política de no invertir en países que no tienen grado de inversión. Entonces, la posibilidad de perder esta calificación podría generarnos un problema bastante grande, porque al haber menos inversión, obviamente hay menos crecimiento económico, menos empleo, y podría afectar el crecimiento del PIB, que ya venía proyectándose muy golpeado. Ya muchos analistas estimaban que íbamos a crecer este año entre 2.5 y 3% como máximo. Ahora, pues, con esta baja calificación y la probabilidad de que siga agravándose, la situación se vuelve más complicada. Digamos, para ponerlo en términos coloquiales, tras cuernos palos, ya se había proyectado que la inversión privada en nuestro país iba a estar alrededor del 0%, y con esta situación podría retrasarse aún más los planes de inversión en nuestro país. Es correcto, ¿no? La verdad que estamos pasando por una situación complicada, más allá de las grandes cifras macroeconómicas que en algún momento se mostraron por el año 2021. 2022 se presenta, pues, como un año muy, muy complicado, y lo que hay que hacer es justamente promover inversión, no dar estabilidad, predictibilidad. El inversionista quiere predictibilidad, quiere saber cómo está marcada la cancha para poder jugar el partido. Entonces, necesitamos justamente esa capacidad del gobierno de dar confianza, no solamente con palabras, sino con hechos, para atraer la inversión, que es quien genera a su vez el mejor empleo, ¿no? El empleo de calidad. Claro, ahora me toca hablar también de un tema que es sumamente importante y que evidentemente, si bien tiene más matices políticos, también tiene un fuerte matiz económico y que va a impactar en los bolsillos de los peruanos. Estoy hablando de la situación de Petroperú, una situación que evidentemente ya ha demostrado que hay un manejo deficiente, por decirlo menos, de la empresa estatal, y esto ha provocado también en parte la subida de los precios, evidentemente influido también por los factores externos. Petroperú, mira, la deuda de Petroperú en específico ya cayó fuera, o sea, como bonos basura. O sea, Petroperú está jalada en cuanto a su calificación crediticia, para que tengas una idea. Básicamente, claro, por la politización de la institución, por las altas deudas, ¿no? Y por, lamentablemente, pues, algunos manejos políticos que no han sido los mejores. Entonces, y eso influye evidentemente en nuestra capacidad de producir el hidrocarburo, de producir petróleo, en nuestra capacidad también de poder endeudarse a esta institución para poder, digamos, hacer sus planes como la modernización de la refinería de Talara, etcétera. Entonces, hay un problema crítico porque ya el combustible viene subiendo por el tema de Rusia con Ucrania, y a eso le sumamos que Petroperú pierde su capacidad crediticia, ¿no? Se nos vuelve más complicado el panorama porque ya vamos a producir mucho menos a nivel local y tendremos que exportar más petróleo, y eso nos vuelve obviamente más caros y más dependientes de los precios internacionales. Ahora, ¿qué acciones contracíclicas debería tomar el Ministerio de Economía y Finanzas en medio de esta situación? Una situación en la que confluyen los factores externos con los factores internos, para que de alguna manera la población no esté tan golpeada por estas variables económicas. Mira, a nivel de precios internacionales no hay mucho que hacer, ¿no? Puede haber algún subsidio, pero los subsidios no son recomendables de manera permanente porque finalmente son, digamos, son un maquillaje que pues, termina cayéndose en algún momento. Yo creo que ahí lo que tiene que haber es nuevamente la promoción de la inversión. El MEF tiene que dar medidas concretas, específicas, ¿no? De darle justamente estabilidad económica al país y promover la inversión privada, ¿no? Políticas realmente alineadas a que los inversionistas que hoy día están pensando en irse o ya se fueron, recuerda que se han ido más de 16 mil millones de dólares en el último año por la coyuntura política, que puedan regresar, ¿no? Que tengan confianza en que el país va a mantener el modelo económico, ¿no? Y va a seguir promoviendo la inversión privada. Cosas que el MEF ha dicho, pero faltan acciones concretas, y que el resto de ministerios probablemente se alineen un poco a ese discurso, ¿no? Y no vayan pues por frentes distintos. Claro, pero digamos que en esa misma línea en la que el gobierno debería estar alineado para evitar que la economía se pueda desplomar o pueda sufrir un duro golpe, pareciera que algunos ministerios no están en ese mismo camino, ¿no? Me refiero cuando estamos hablando, por ejemplo, de este decreto promovido desde el Ministerio de Trabajo en la que se prohíbe la tercerización, lo que va a afectar lo que es probablemente uno de los motores de la economía peruana, la minería. La informalidad laboral en el Perú, según el INEI, la última cifra de diciembre del año pasado, era casi 77%. Prácticamente
8 de cada 10 trabajadores del Perú son informales. ¿Sí? Y yo creo que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en vez de promover pues, que se elimine la tercerización, que son formales, las empresas tercerizadas son formales, debería pues, hacer algún hecho concreto para eliminar esta informalidad, ¿no? Yo no he visto por ahora, por lo menos hasta el momento, ninguna medida concreta ni ningún plan de formalización del mercado laboral y de las empresas, ¿no? Y ahí deberíamos apuntar, ¿no? A que esos 8 de cada 10 peruanos pues empiecen a regresar al mundo formal y puedan tener los beneficios que tienen todos los trabajadores que hoy día gozan pues de vacaciones, gratificaciones, salud, CTS y otros beneficios que no tienen los informales. Lamentablemente no hay nadie que los represente, ¿no? Así es, porque precisamente, y acá revisando una de las cifras que más me llamaba la atención es que, claro, se está hablando del incremento del empleo en cerca de un 9%, pero ojo, es empleo informal, no es empleo formal de personas que cuentan con todos los beneficios. Y eso también es peligroso. Cierto, digamos, a nivel de empleo se ha venido recuperando versus, digamos, lo que tuvimos en 2020, pero ojo, es más precario, como tú mencionas, más informal y a su vez tiene menos ingresos. El ingreso promedio, según el INEI, al cierre del año pasado, 2021, fue de casi 1.450 soles, más o menos, ¿ya? Y hace 2 años, en 2019, era casi 1.600 soles. Estamos hablando de casi 10% menos de ingresos, y a eso súmale la inflación, que hace que los gastos aumenten. Entonces la situación del mercado laboral en el Perú, de los peruanos en su bolsillo, cada vez se vuelve más crítica, ¿no? Así es, Jorge, para que nos entienda el público, en verdad lo que falta es platita en nuestros bolsillos, nuestra capacidad de gastar dinero y de poder utilizar nuestro dinero, lo que ganamos, en las cosas que necesitamos, ¿no? Para cubrir nuestras necesidades básicas y también, evidentemente, para darnos algunos gustitos, ¿no? La capacidad adquisitiva de los peruanos está seriamente golpeada y frente a eso hay algo que hacer. Correcto, lamentablemente hoy tenemos menos ingresos, tenemos más gastos, entonces hay que planificar mejor, hay que controlar mejor nuestros gastos, hay que buscar siempre comparar las mejores alternativas para no gastar de más. Hoy día más que nunca tenemos que cuidar nuestro bolsillo a través de una mejor, digamos, administración de nuestro dinero con nuestras finanzas personales. Así es, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía, por supuesto siempre muy valiosos tus consejos y opiniones.